En este video aprenderemos los conceptos que vimos en el video anterior. Para ello, yo he creado en mi ordenador una carpeta dentro de la unidad C llamada cursos, dentro de esta una carpeta llamada CSS y dentro de esta una carpeta primeros pasos. Esta carpeta la voy a abrir en Visual Studio Code. Es el editor que voy a utilizar. Ya tenemos la carpeta abierta, que es primeros pasos. En el caso de que ustedes no tengan la opción de abrirlo de esa forma, lo que van a hacer es abrir el editor de su preferencia. Déjenme cerrar esto. Abren el editor de su preferencia, por ejemplo yo Visual Studio Code, y buscarán dentro de las opciones abrir carpeta. Y en este caso se irán al disco C, para el ejemplo, cursos, CSS y primeros pasos. Seleccionan la carpeta y ya tendrán abierto este directorio en su editor. Listo. Entonces voy a crear un nuevo archivo. Un nuevo archivo aquí en este icono. Le voy a colocar index.html. Recuerden que el CSS lo aplicamos a un documento HTML. Vamos a generar una estructura básica de HTML, en este caso en la versión 5. Entonces, en el cuerpo de nuestro documento vamos a ir agregando información, por ejemplo un H1. Este es un título de nivel 1. Vamos a agregarle un párrafo para poder más o menos ir trabajando con una estructura. Este es un párrafo que incluye el uso de una etiqueta spam. Para ello vamos a hacer uso de esta etiqueta spam. Y también el uso de un enlace. ¿Sí? Ahora, este texto enlace lo vamos a colocar dentro de la etiqueta de enlace. Vamos a colocar otro H1. Este es otro elemento. Este es otro título de nivel 1. Y le agregaremos también su párrafo respectivo. En este párrafo veremos el uso de listas. Y colocaremos aquí una lista. O LI. Colocaremos aquí ítem 1. Copiaremos lo mismo para tener 4 elementos de lista. Listo. Con esto ya tenemos una estructura básica de HTML. Lo vamos a visualizar en el navegador. Ahí está. Este es un título de nivel 1. Este es el párrafo. Y empezaremos a aplicar CSS. Para aplicar CSS, en este caso lo voy a hacer de la forma que es la más recomendada, que es a través de una hoja de estilos externa. Entonces voy a crear un nuevo documento, pero del tipo CSS. Le colocaré estilos.css. CSS. Y aquí definiré todas mis reglas CSS. Para comentar algo, utilizamos la barra y el asterisco. Esto es un comentario. En CSS de esta forma comentamos. Y empezaremos con el selector universal, que no lo vimos, se nos pasó, no lo vimos en el video anterior. El selector universal es el asterisco y te indica pues
que todas las reglas que se coloquen aquí afectarán a todos los elementos de tu web. Por ejemplo, yo le voy a decir que a todo quiero que tenga un color de fondo, un background color, este medio cremita. Entonces, si yo actualizo, no veo los cambios porque falta enlazar este documento. En el HTML, en el head, a través de la etiqueta link, relacionaremos esta hoja de estilos, estilo CSS. Ahora sí debería de cambiar el color de fondo. ¿Correcto? Listo. Este es el selector universal. Luego veíamos el selector de etiqueta o elemento, ¿no? Selector de etiqueta o elemento, que lo que indicaba era que podíamos llamar a cualquier etiqueta de HTML y poder modificar su apariencia. Por ejemplo, voy a indicar que todos los titulares de nivel 1, o sea los H1, tengan un color de texto marroncito y un tamaño, un font size, un tamaño de fuente de unos 20 píxeles. Y vemos cómo cambia la apariencia de nuestros elementos H1. Tenemos dos. Este es un título de nivel 1 y este es otro título de nivel 1. Si deseamos, podemos hacerlo un poco más grande, de 24 píxeles, y veremos pues cómo cambia. Podemos hacer también que todo esté en mayúsculas, text transform, uppercase, para que todo pase a mayúsculas. Ahí está. Entonces, ese es el selector de etiqueta o elemento. Ahora vamos a trabajar con un selector de identificación. Por ID. Para ello utilizamos la almohadilla, el numeral, el hashtag, el signo Michi, como lo llamen o lo conozcan. Y le colocaré aquí subrayar, porque eso es lo que vamos a hacer. A través de este ID indicaremos pues que el texto va a ir subrayado. O centrar, vamos a centrar, text align center. Se va a llamar centrar. Listo, text align center. Entonces, veamos a dónde se aplica. No se ha aplicado actualmente y es porque ninguno de mis etiquetas tiene un atributo ID. Si yo quiero, por ejemplo, que el primer título tenga un ID, atributo ID, le coloco este ID centrar, veremos cómo me centra esta información. A eso se refiere, a ello se refiere selector de identificación. Todos aquellos elementos con un ID llamado centrar, ¿sí?, se verán afectados. Aquí está, ID centrar. Ojo que por recomendación el identificador es único, o sea, lo podemos utilizar una sola vez en nuestro documento. Si nosotros deseamos aplicar el mismo estilo a varios elementos, utilizamos el selector de clase. Tenemos el selector de clase. En el caso del selector de clase lo hacemos con el punto. Y vamos a colocar aquí resaltar por ponerle un nombre, y le vamos a indicar que esto tenga un border de 2 píxeles de tipo sólido con un color
black por el momento. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que este párrafo tenga esta clase, ¿no? Colocaré el atributo class, perdón, colocaré el atributo class y le colocaré la clase resaltar. En HTML colocamos class y en el CSS el punto. Y con ello vemos cómo encierra esa información en este párrafo. Vamos a hacer que respire un poco más. Le vamos a dar un relleno, un padding de 20 píxeles. ¿Qué es un padding? Es la separación interna de la información respecto a su contenedor. Miren, ahora se separó, ¿no?, en la parte interna. Si yo borro esto, o si lo comentamos, si nosotros lo comentamos, miren cómo se aprecia todo junto. Sin embargo, si yo habilito el padding, haremos que se ordene un poco más, pero en la parte interna, se reacomoda en la parte interna. Vamos a hacerlo 20 para arriba y abajo y 100 para los lados. Ahí está. ¿Ok? Este resaltar, como es un selector de clase, lo podemos utilizar en varios elementos. De repente quiero que en el siguiente párrafo también se utilice, esta clase resaltar. Listo. Y también la aplica a ese párrafo. Entonces hemos visto ya selector de etiqueta o elemento, selector de identificación, selector de clase, el selector universal. Y ahora vamos a ver el selector de atributo. Me olvidé de colocar que esto va a ser un comentario. Ahora sí. Entonces, para el atributo, por ejemplo, vamos a indicarle que a todos los elementos P que tengan como atributo un ancho width, el color del texto sea morado. Entonces no vemos el uso, ¿no? No lo vemos, no se puede apreciar. Pero si nosotros vamos a mi HTML, hemos dicho que a todos los atributos P que tengan, a todos los elementos P que tengan el atributo width, perdón, así, width. Entonces, por ejemplo, acá tengo un P, al segundo ya, P width, vamos a colocar, solo para el ejemplo, y veremos cómo cambia el color del texto. Vamos a ver cómo cambia el color del texto. Entonces, esto es un selector de atributo. Por último, veremos el selector de pseudoclase. Para el selector de pseudoclase, lo haremos también en los párrafos, pero con la pseudoclase hover. ¿Qué quiere decir? Que cuando pasa el mouse por encima de ese párrafo, se apliquen estas reglas. En este caso va a tener un background color, va a cambiar a un background color aqua.
Ojalá que se vea bien. Guardamos y cada vez que pasemos por un párrafo, vemos cómo el color de fondo cambia. Ese es pseudoclase. Listo. Hasta aquí hemos visto todos los tipos de selectores que se pueden utilizar con CSS. Recuerden que este es CSS para principiantes. Espero que les haya servido este video. Compartan esta información. No se olviden de darle like y de suscribirse. Nos vemos.